Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Emociones en la Escuela, un espacio donde creemos que el vínculo es otra herramienta pedagógica. Hola, mi Sony. Hola, mi querida Maye, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cito. Muy bien, gracias. Bienvenidos nuevamente. Entonces, mi Sony, ¿qué hemos hecho en los episodios anteriores? Bueno, hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hemos hablado de autorregulación, de autoconciencia, del cuidado emocional del docente, el cuidado de toda la comunidad educativa. Pero hoy nos vamos a detener en algo fundamental y es que a veces lo olvidamos y es la empatía y la escucha en la escuela. Sí, señora, porque no hay educación emocional sin presencia. Bueno, mi Sony, y para comenzar, vamos a mirar una parte que nos habla muchísimo de las experiencias escolares y es, ¿alguna vez te sentiste escuchada o por el contrario ignorada? Uf, mira que en el colegio, mi rol de estudiante, ¿no? Ujú, sí, Tuve muchísimos episodios así. Yo sentía, no sé si era por alguna conversación mía que traía o qué, pero sí. yo en el colegio sí me sentí muy ignorada. Solo había una profesora que yo adoraba y yo sé que ella también tenía mucha empatía conmigo y era mi profesora de biología, que ella sí como que era la única que sentía que me escuchaba. Realmente, de resto no, por mis compañeras también, yo estudiaba en un colegio femenino, Mm. entonces como que me sentía un poco aislada, un poco como apartada, teníamos sí nuestro grupito de mejores amigas, tú tuviste tu grupito de mejores amigas, Sí, yo también éramos cuatro, pero también estaban las discusiones entre amigas y entonces ocurría que entonces ya no me hablan las tres y se van. Entonces sí hubo muchas situaciones como en las que me sentí así. Además, yo fui mamá adolescente a los 16 años, estudiaba en un colegio femenino en el que pues era un escándalo terrible. Yo alcanzo a recordar que en ese año que yo quedé embarazada, fui la única que me atrevía a ir embarazada al colegio porque las demás niñas se embarazaban y más o menos como en coordinación las convencían de que se mejor se fueran, fueran. vivieran su embarazo, su licencia y regresaran y que les guardaban el cupo. De hecho, a mí el coordinador en la entrega de boletines con mi mamá me dijo eso cuando le contamos que estaba embarazada y yo salí del colegio y le dije a mi mamá, no, yo quiero estudiar. Y oh, sorpresa, el siguiente año cuando llego con mi panza ya más grande, más notoria en formación, entonces digamos que sí viví situaciones complicadas en el colegio, tanto por parte de los docentes, de los directivos Ujú. y también de mis compañeras. Tenía mis tres que ahí sí ya como que estaban más cerca a mí, me cuidaban, me protegían, Sí. pero sí, sabes que sobre todo en esa etapa me sentí bastante ignorada, o sea, sentí que había cometido el peor error de mi vida, porque así me lo estaban haciendo ver y O me sea, estaban castigando por eso. te generó un impacto Claro. en tu ambiente y para ti como ser humano. Claro, totalmente, era bien complicado, para mí era un ambiente hostil, era un ambiente en el que Claro. realmente yo no quería estar, pero era consciente de que yo había decidido estar ahí porque pasé por encima de las sugerencias y como de todo el mundo y dije, Asumiste lo no, que yo, viniera con esa claro, decisión. ya no voy a perder tiempo porque sentía de cierto modo que si me iba, de pronto después no iba a querer estudiar. Y yo siempre he amado estudiar. Ok, Entonces eso fue como, así como de eso que me traes, fue sí. lo primero que se me vino y sí fue una etapa bien compleja para mí en el colegio. ¿Consideras que eso que viviste en esa época dejó rezagos para tu vida? Sí, pero yo considero hoy que positivos. Bueno, después de muchas sesiones y muchos acompañamientos, he comprendido que eso, que es un juicio maestro que yo tengo, y es el juicio de tengo Ok, que graduarme, tengo que estudiar, tengo que hacer una carrera universitaria. Ese juicio a mí realmente me trajo cosas positivas porque es lo que me ha traído donde estoy. ok. Alguna vez en una sesión con un coach, yo le decía, no, es que mi juicio es este, y yo quiero, y me decía, bueno, ¿y qué has logrado? No, pues me gradué del colegio, soy profesional, tengo esto, y él me pregunta como, ¿y si te ha dado todas esas cosas buenas, para qué quieres deshacerte de ese juicio? Si ese juicio es el que te sigue Te, llevando a conseguir nuevas cosas. te motivó. Claro. Ay, qué bien, mi Sony. Pues te cuento que sí, sí, uno en el colegio vive muchas experiencias, algunas en las que uno se siente, sí, ignorado, otras escuchado. Yo fui un poco introvertida en el colegio y mira que yo también estudié en colegio femenino.
Y de las cosas que más padecí fue por profes, los recuerdo tanto, o dos hermanas, una dictaba español y la otra religión. Qué señoras tan difíciles, qué complejidad. Y en colegio femenino religioso me sentí vulnerada muchas veces por la forma en que ellas se expresaban con los estudiantes y tenían muchas preferencias, a pesar de que uno diga como docente hoy en día, no, es que no, sí, uno, momentos en que uno dice, ay, es que estos son los más juiciosos, entonces por más que uno no quiera, sí hay ciertas preferencias. Lo que pasa es que no se publica o no se habla o no se dice, pero hay que tener cuidado con eso y hay que tratar de ser siempre muy equilibrado. Que, no, que uno no lo publique no quiere decir que no suceda, pero cuando yo lo viví como estudiante, es duro y uno está joven y uno no entiende qué pasa o por qué lo miran así o por qué esa frase despectiva o esa palabra de es que usted no sabe, usted no entiende. La Ese etiqueta. tipo de etiquetas son complicadas. Y pues nada, sí, claro, todo eso lo impacta a uno muchísimo porque en el proceso de que uno sale del colegio, que quiere estudiar, que quiere avanzar, que quiere hacer, se encuentra con que, y hoy en día uno analizándolo, se encuentra con cosas que uno dice, miércoles, ¿yo por qué hice eso? Pues claro, fue consecuencia de lo que viví en el colegio. Y pues a veces tomando decisiones acertadas, otras no tanto, pero esas cosas que uno vive en el colegio sí le definen muchas cosas en su personalidad, en su forma de ser. Totalmente. Te definen, te abren posibilidades o te condicionan en el futuro, depende de Sí, la manera total. como tú lo afrontes, ¿sí? Entonces, realmente sí, sí nos pasó a nosotras cuando éramos niñas y hoy entendemos cosas de nuestros comportamientos debido a esas etiquetas o a Ujú. esos condicionamientos o a esa sensación de, uff, soy diferente, soy la persona más odiada del colegio, cosas así. Sí, claro. Claro, es quizá, y quizá hoy digo, era una conversación que estaba en mi cabeza ya, Exacto. pero logro entender muchas cosas y claro que sí, que eso definió muchos de mis Y comportamientos. de ahí la importancia de aquí ya entramos un poquito más en materia y es darnos cuenta la necesidad de escuchar a nuestros estudiantes o de que nuestros estudiantes aprendan a escuchar cuando se da un mensaje y aprender a distinguir que sí y que no puede ser para nosotros. Si me lo tomo personal o no. Ujú, así es. En los comentarios del episodio de la vez pasada de los profes, ¿te acuerdas? Decían incluso algunos que ni siquiera de escuchar les daba tiempo la jornada. Imagínense. Pero cuando yo me detengo a ver algunas dinámicas de algunas comunidades, yo veo que sí hay tiempo. Lo que pasa es que a veces esa misma sensación de estrés o esa carga emocional que llevan los profes es lo que no les permite detenerse un momento y escuchar, porque hay algunos que sí lo hacen. Entonces ahí tú te preguntarías o yo me pregunto, ¿por qué unos sí pueden tomarse 5 minutos para escuchar a un niño o a un Ujú. alumno, a un adolescente o a un papá y otros no? Bueno, pero ahí también tiene que ver, ¿sabes qué? Los días, así como hay días que tú vienes full carga, energía, disposición, hay otros que no quieren nada. Nos pasa. Vuelvo y repito, no dejamos de ser seres humanos. Total. Bueno, mis queridos tejedores, si llegaron hasta este momento del video, los invito a suscribirse, dar like, comentar mucho. Recuerden que el objetivo es llegar a todas las comunidades educativas. Mira, mi Sony, que hablamos mucho de empatía y lo podemos comentar en muchos ambientes y contextos, pero yo creo que muchas veces no comprendemos o no sabemos dar la información de lo que de verdad es la empatía. ¿Tú qué crees? Totalmente, mi Maye. Es que la empatía se puede confundir a veces con justificar las acciones del otro. Ujú. ¿M? O dar la razón. O dar la razón. Entonces yo le doy la razón porque es que pobrecito, mira, la empatía yo la relaciono con comprender la situación o los sentimientos del otro, pero a mí no me gusta tanto hablar de empatía, sino me gusta más hablar de compasión, ¿sí? Ok. Porque aunque la compasión algunas personas la perciben o la ven como, ay, qué pesar, para mí eso no es compasión, para mí la compasión es entiendo lo que te pasa, estoy viendo lo que te pasa, lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer para intervenir en eso que te está pasando y hacer de una manera u otra que sea diferente? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, entiendo que estás triste, pero ven, conversemos y qué puedo hacer para que al menos hoy Ujú. no estés triste. No te va a resolver el problema quizá, pero ¿qué puedo hacer hoy para que tu posición cambie, tu emoción cambie
y tu día, por ejemplo, en el colegio, hoy sea diferente. ¿Sí? Sí, y ahí hay algo muy importante y es la escucha, ¿no? Porque Totalmente. para poder yo entrar en un momento empático o como tú dices de compasión, que tiene mucho que ver, definitivamente es estar dispuesto auditivamente y con mi presencia, Claro. ¿sí? Aquí estoy, ¿qué necesitas? Te Claro. escucho, dime qué pasa. Y sí, claro, mira que yo he practicado eso muchas veces, no solamente con niños pequeños, en algún momento trabajé con adolescentes, tal vez, recién que entré al distrito hace unos 11 años, y uy, yo me deleitaba porque mis clases eran de danzas y mis descansos, pues obviamente uno tenía que rotar y hacer acompañamientos. Como yo no tenía que acompañar todos los días, yo me quedaba en mi salón y habían chicos que se quedaban conmigo. Y no es por nada, pero es una experiencia muy linda el que tú te puedas sentar con chicos adolescentes que tienen tantas preguntas de la vida, de su entorno, de me siento, y escucharlos, solo escucharlos. Solo escuchar y ya. Una cuestión de que habían tres, se ponían a conversar, yo los escuchaba y con dos, tres palabritas, ¿en serio? ¿Cómo así? Y entre ellos mismos a veces resolvían las cosas. Entonces es increíble cómo el darle tú un pequeño espacio a un estudiante, darle una palabra o de pronto decirle, entiendo cómo te sientes, eso es, tú no sabes en qué momento puedes estarle salvando la vida a un joven haciendo eso. Totalmente, Maye. Y es que yo siempre digo que estamos a una conversación de salvar quizá una vida, Ujú, ¿sí? sí, es verdad. Y ese es escuchar sin juicio. Desde mi experiencia como estudiante, como adolescente también que fui, porque no podemos olvidar que hoy somos adultos, pero ya fuimos niños y fuimos adolescentes y también tuvimos ciertas situaciones. Entonces, entender que Sí. un adolescente o un niño muchas veces no habla con sus padres y no les cuentan cosas que les incomodan por el Ujú, temor al juicio, a que los juzguen, a que le digan, pero usted, ¿por sí. qué? Pero, ¿por qué? Pero no, entonces lo que tú dices, sentarse con un adolescente o con un niño a escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo sin juzgarlo, sin preguntarle nada, dejarlo Que terminar. fluya. Exacto, dejarlo terminar y luego sí empezar como ver de qué otra manera se puede empezar a intervenir eso que te haya contado, que puede simplemente ser cosas de niños o de adolescentes, como también pueden que Exacto. puede que te cuenten algo que para ti te dispare una alerta, una alarma, pero cómo tú le giras esa situación para poder empezar a apoyarlo de alguna manera sin que se sienta señalado. ¿M? Muy importante. Y aquí cabe aclarar algo y es que ser empático con nuestros estudiantes no significa perder autoridad, sino todo lo contrario, porque cuando tú escuchas desde una manera empática, puedes también dejarle claro al estudiante que incluso él no necesita consejo. Si él no te lo ha pedido, no lo necesita. Pero sí el hecho de que lo escuches, todo lo contrario de perder autoridad, puedes ganar mucho con ese estudiante, porque sabe que puede creer y que puede confiar. Sin embargo, aquí hay algo importante y aquí me voy un poquito como a la parte administrativa legal. Si de pronto encontramos en una conversación algo que pueda disparar una alarma, algo que nos alerte sobre una situación, de inmediato informar a coordinación y orientación, porque hay momentos en los que hay situaciones de las que uno no puede profundizar ni preguntar mucho, pero sí hablan algún tema delicado en la que la vida de ellos, su seguridad, su tranquilidad, su salud mental esté en riesgo. Hay que avisar, profes. Es muy importante eso. Mm. Y adicionalmente, aquí como para los papás y los profes que nos puedan estar viendo, ese tema de la autoridad que trajiste inmediatamente me trajo algo y es el tema de los gritos. A veces relacionamos de manera equivocada la autoridad con gritar Ujú, y cuando gritamos, pues realmente ahí no hay autoridad. Ellos lo que exacto. ven, porque realmente nos observan, lo que ven es que estamos desbordados, perdimos el control. No tenemos el control del salón, no tenemos el control de la situación, no sabemos qué hacer con ellos. Y Y no lo lo mismo los dicen y papás. de pronto no lo entienden, pero lo notan y aprovechan para ciertas situaciones. Ujú, así es. Bueno, mis queridos tejedores, si ya llegaron hasta esta parte del video, genial. Hay que suscribirse, compartir, dar like y comentar. Recuerden que esta experiencia es para compartirla, es para vivirla y para crecer. Bueno, mi Sony, yo creo que aquí llegamos a un punto muy importante y es la escucha como acto pedagógico. Entonces, tenemos que resignificarlo. ¿Por qué será que es tan importante esa escucha en la escuela? Uf, mira esas problemáticas tan enormes que hay en este momento en todas las Mm, comunidades educativas. Consumo de alucinógenos,
violencias Mm, intrafamiliares, total. abusos, acosos, en algunas comunidades, lamentablemente, violencia entre los Sí, alumnos, bastante. violencia de profes hacia alumnos, que desafortunadamente he escuchado noticias últimamente muy tristes. Por eso es importante la escucha, Ujú. desde el hogar, desde la casa. Mira, a mí me parece que aprender a escucharnos como seres humanos es una de las herramientas fundamentales para que en todos los entornos, no solo los educativos, funcione lo que necesitamos que funcione. Sí, ¿Qué? El desarrollo de la gente, el desarrollo personal, el total. desarrollo de los seres humanos. Un niño que no es escuchado en su casa, que su papá y su mamá a veces se olvidan por completo que existe. Imagínate él qué herramientas de escucha tiene y puede practicar en el colegio. Si hay un docente o hay un equipo de docentes preparados emocionalmente también y comprendiendo que la escucha es fundamental, muy seguramente el apoyo que le van a poder dar a cada uno de esos niños que viven en hogares disfuncionales es S- un tesoro, ¿sabes? Para esos niños Exacto. sería un tesoro. Total. Y mira, mi Sony, que a veces uno piensa que escuchar es solamente acá, me siento y ya. Y resulta que esto viene con un proceso muy completo y es, estoy aquí, mi presencia, estoy dispuesto a escucharte. No, y no solamente presencia, ¿no? Sino es esa conciencia de que si te voy a escuchar, voy a estar atento a lo que me dices para poder, pues, mirar qué respuesta te voy a dar, o si solamente te voy a escuchar, o si me manifiestas alguna emoción, de qué manera puedo corresponderte. Entonces, creo que lo que tú dices es muy esencial, ¿no? Que en todos los contextos, en el contexto familiar, analizarnos un poquito. ¿Cómo es la escucha en mi hogar? ¿En verdad estoy presente cuando mi hijo se sienta a contarme cómo le fue en el colegio? Estoy de pronto preguntando algo importante para hacerle sentir que me interesa, que me importa con mi pareja. Oye, ¿cómo te fue? En verdad me estoy preocupando si a la persona le fue bien, si no. Entonces, qué importantísimo que siempre estemos presentes cuando preguntamos para poder escuchar. La presencia Mayer, esa también me encanta. Adicionalmente, ¿sabes qué? Ser paciente. Porque cuando un niño Sí, viene de dinámicas familiares en las que no es escuchado ni le han enseñado a escuchar, pues seguramente no va a querer hablar de primera mano ni contar. Pero saber que tienes, no sé, 40 niños, voy a hablar solo los del salón, porque yo sé que igual profes que dan clases en diferentes salones tienen más de 120 de 80 bueno, no sé, un montón. pero poder identificar, tener la capacidad de identificar ese niño que algo le pasa, ya le da al profe ventaja para ser paciente. En la Sí, primera intervención no se pudo, el niño no quiere hablar, perfecto. Ir poco a poco, llegando a él para que él quiera hablar. Entonces la paciencia también es fundamental. Y tú trajiste ahorita algo de acompañar al niño en ese ujú, proceso sí. y se me viene otro de los comentarios del episodio pasado donde decían que el Ministerio de Educación prohíbe que los profesores abracen a los niños. Ahí quiero que me ayudes con eso. Yo estuve consultando y dice que no hay alguna prohibición, pero tú que eres docente y en tus años de experiencia, cuéntame qué A me ver, puedes decir de eso. básicamente lo que se quiere es evitar malas interpretaciones con respecto a los gestos de cariño que los docentes podamos tener con estudiantes. Y esto viene a que muchos docentes son demandados porque él puso la mano o porque quiso abrazar, entonces los niños van y dicen, es que me tocó, es que me agredió, es que... Entonces, no es que sea una prohibición, pero digamos que nos curan en salud, Ok, nos están protegiendo a nosotros como docentes y qué triste. O sea, si uno lo mira desde los dos aspectos, claro, es triste, porque así como están los docentes que con mucho respeto y se entiende su postura, de pronto son personas desde su humanidad que no les gusta expresar, que no les gusta un gesto del abrazo, el esto, ¿no? La cercanía, bien, te felicito, solo con un par de está bien. palabras, está bien, también es válido, pero también habemos, yo personalmente, a mí me gusta dar el abrazo, a mí me gusta esa También. cercanía. Yo veo en mi contexto donde trabajo
que yo soy de las pocas, que tengo un par de compañeras que también, pero si los niños se acercan y quieren un abrazo, yo lo doy. Y si puedo, y si hay más personas, pues mejor, entre más personas, mejor, para que pues no se vaya a malinterpretar. Pero sí es por curarnos, es por evitarnos inconvenientes. Eso sí se habla mucho y a nivel, digamos que legal, cuando nos han llevado asesorías a las instituciones, son muy incisivos en eso. Y es comprensible. Tengo el caso de mi expareja, pasó por una situación legal compleja porque una niña se inventó que la había tocado. Y pues gracias a Dios y ante los ojos de Dios es inocente, pero mira que él ya lleva, incluso lo destituyeron sin haberse podido defender. Entonces son casos que uno dice es complejo, es muy difícil. Y hoy en día yo sé que hay profes que están en una cárcel pagando situaciones que aún ni siquiera se han resuelto. Entonces eso es complejo, o sea, requiere, si nos pusiéramos a investigar más sobre esto, encontraríamos cosas que uno dice, wow, con Vamos a razón, hacer, es comprensible. sí, vamos a, ¿sabes qué? Aquí se me viene una idea genial a la cabeza y es hacer una Muy pronto. investigación, sí, hacer una investigación, por ejemplo, de cuántos casos así hay en Colombia, ¿sí? Pero Porque podemos también, encontrarnos claro, muchos. pero también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuántos hay que son inocentes, pero cuántos hay que realmente han dañado niños? ¿Sí? De que Vamos desde a esa, encontrar, vamos a de encontrar de todo, todo. sí. Pero entonces, para que la gente, nuestra audiencia, entienda que nosotras aquí realmente estamos trabajando por las comunidades educativas y para las comunidades educativas, entendiendo que en cada uno de los actores que se involucran en esta dinámica educativa hay. Podemos encontrar todas las caras, así como vamos a encontrar cosas muy, muy positivas, maravillosas, vamos a encontrar situaciones muy Muy lamentables, lamentables. complejas no solamente de expresar, sino también de entender, de comprender, Sí, de cómo hablamos de esto. Pero total. pues aquí estamos. Sin generalizar. Sí, exacto. Y aquí seguimos. Maya, ¿y tú que llevas más años ahí moviéndote en las comunidades educativas? Cuéntame si tienes alguna, se te viene a la cabeza alguna situación en una comunidad educativa que en la que tu presencia emocional haya transformado esa situación. Bueno, te cuento, más que transformarla, el hecho de tener herramientas para entender cierta situación me ayudó mucho. Tengo un estudiante, mm, todavía están haciendo el análisis para saber si tiene cierto nivel se me olvidó. TDAH. Sí, estoy toda. Bueno, Mi Maye, vínculo y presencia emocional. súper Una importante. combinación, empatía más escucha, genera inevitablemente un vínculo. Sí, total. ¿Cómo crees, Maye, que se puede evidenciar en las comunidades educativas que hay realmente una presencia emocional de los docentes? Wow. Pues básicamente, cuando nosotros estamos vinculados a ese contexto, ¿sí? Inicialmente lo que debemos hacer es como desligarnos de todo lo que traigamos de afuera. Tratar de estar como en blanco, como una hoja en blanco. Y cuando tenemos buena disposición, porque es que de ahí parte, de que estés tranquilo contigo, de lo que llegas a hacer al aula, de lo que llegas a hacer a ese contexto. Entonces, si vienes con tranquilidad, si vienes con un buen descanso previo, con una buena disposición y sabes a lo que vas al aula, has preparado tus actividades, entonces ahí hay una apertura. Cuando estás en apertura, irremediablemente, esa disposición emocional, esa presencia emocional está en su punto. Obviamente no todos llegamos así, ¿sí? O no todo el tiempo, no todas las veces, lo que tú decías ahorita, cuando un docente tiene que rotar por varios cursos y a veces la repetición de la repetidera con las temáticas, igual pues cuando tú llegas con un tema de un décimo al otro décimo y aunque sea el mismo tema, no son los mismos grupos, Okay. hay muchas variables, pero de ahí la importancia que así tengas solo 3 minutos para pasar de un grupo al otro, date el tiempo de respirar. Así sea en el momento de caminar del salón al otro. Un solo respiro bien hecho, basta. Basta para liberar, basta para sacar, basta para soltar incluso el mal genio que le sacaron en el otro grupo. No debemos engancharnos con situaciones que
estar en un grupo y llevarlas al otro, o de pronto ir, como decimos popularmente, a boletear la situación que usted tuvo en un salón con un estudiante en el otro, porque igual los chicos después van y se cuentan, el profesor dijo que usted había hecho esto, lo otro, ay, por Dios, no hagamos eso, en parte eso es antiético, ¿no? Entonces, puede que lo podamos tener en cuenta dentro de la experiencia para que eso que me pasó allá ya no me pase en el otro lado. Pero sí, vuelvo y digo lo que ya había dicho antes, nosotros somos los adultos, ellos apenas están comenzando a vivir y de nosotros depende que esas situaciones que se viven, pues tratemos de que no se repitan en uno y en otro lado, sino vamos encontrando herramientas y miramos cómo lo dialogamos, cómo lo charlamos, cómo me puedo poner en los zapatos del estudiante. Yo fui estudiante, todos pasamos por ahí, no solamente en el colegio, también en la universidad. Entonces, ¿de qué manera no caer en lo mismo que hicieron nuestros profesores en su momento? ¿De qué manera no caer en lo mismo de que si fui estudiante y sé que hubo cosas que hice que no están bien y que lo estoy viendo en mis estudiantes, cómo lo puedo gestionar, cómo lo puedo charlar, cómo lo puedo negociar para que no se vuelva a repetir, para que no pase aquello del fraude, aquello del préstamo de las tareas, aquello de hágame la tarea y le pago, porque a veces los chicos piensan que no, pero uno se da Comercializan cuenta. hasta tareas. Imagínate. Mi Maye, súper interesante lo que tú traes con la caminada de un salón a otro y la Claro. respiración. A veces algunos profes también en comentarios, porque se me están viniendo muchos de los comentarios de ese momento, decían, con 1 minuto o 2 minutos que yo me tome para respirar, se pegan, se caen, se golpean, Mira lo que acaba de decir Maye. Mientras camino de un salón al otro y 2 minutos de respiración, miren, con toda seguridad, Como decían las oxigena el abuelitas, cerebro. son Son benditos. benditos, oxigenan el Ujú, cerebro y te acompañan en el proceso de llegar con una actitud diferente. claro. Yo sé que pasan muchas cosas, pero aquí más bien la invitación es a empiecen a elegir, a elegirse y a ver si realmente eso que están haciendo es lo que les gusta hacer. Sí, Yo lo había sí, mencionado la vez tú lo pasada, habías sí. dicho y tienes mucha razón porque Maya, yo veo profes tan apasionados haciendo un montón de cosas y los niños, los adolescentes los buscan, los llaman, les comentan, es esto, una cosa, la otra. Ujú. Veo unas relaciones un vínculo, lo que estamos hablando Bonito, acá, un vínculo tan sí. bonito y veo otros profes que como que están solamente trabajando, haciendo un trabajo y ya. Ujú. Entonces también, y esto no solamente para los profes, es para todos los seres humanos. Sí, muy Siempre cierto. procuremos que el trabajo que elijamos, la profesión que elijamos, sea la que nos gusta. Y con toda seguridad serás el mejor en tu profesión, porque elegiste lo que te apasiona. Sí, y mira que de pronto acá vamos a salir un poquito de lo que estamos hablando, pero me llevas a pensar en eso. Y puede que de pronto estés haciendo un trabajo que no te gusta tanto, pero hay que ponerle amor, porque es el que te da de comer. Entonces, si estás en esa posición, si estás en esa situación de estoy en un trabajo que no me gusta, pero te da la papita, ponle amor. Se aprende a querer cuando uno lo hace con amor. Eso no hay de otra. Maya, y tú que llevas más años ahí moviéndote en las comunidades educativas, cuéntame si tienes alguna, se te viene a la cabeza alguna situación en una comunidad educativa que en la que tu presencia emocional haya transformado esa situación. Bueno, imagínate que de pronto no fue para transformar, pero sí para yo poder gestionarme y entender lo que estaba pasando. Tengo un estudiante que todavía no ha salido el diagnóstico de TDAH. Estamos en espera. Y resulta que yo veo que en la casa se maneja una serie de situaciones muy complejas y aparentemente lo que puedo ver, o sea, uno ve mucho el contexto familiar y entiende comportamientos del estudiante. Entonces yo veo que la mami como que lo limita mucho, lo consiente bastante, como que lo sobreprotege. Entonces en esa sobreprotección, el niño va y dice, mami, me caí, entonces no, es que me le están pegando. Es que de pronto le dice, mami, me dijeron, ¿cómo era? Cari sucio, porque hubo unos días que estuvo comiendo el refrigerio y se volvía una nada. Yo, mi amor, mira cómo estás, ve y te limpias, no, siéntate bien, organízate, no tienes por qué ensuciarte tanto. Bueno, todo eso nos llevó a que hubo un par de llamados de atención que él le contó a la mamá y la mamá
se puso furiosa y un día que el niño se me cayó, me tocó reportar accidentalidad, llamar a que lo recogieran y cuando la mamá llegó, pues el niño estaba bien, sí se había golpeado, pero estaba bien. Y el protocolo es que si el acudiente quiere recoger al niño, pues lo recoge. Cuando llegó por él, profe, es que yo necesito hablar con usted porque ¿cómo es posible que al niño le estén haciendo bullying y usted no está haciendo nada? Y la señora se fue que está esperando y yo solo la miré y yo dije, ¿qué está pasando en esta mamá que llegó tan desesperada pensando que el niño estaba, quién sabe cómo, que cómo se lo iba a entregar? Yo la miré, pero fue, no sé, fue curioso. Siento que fue como si me hubiera desdoblado, porque Ajá. yo la estaba escuchando, pero estaba mirándola como desde cómo entender lo que está pasando, cómo se está sintiendo. Y el niño también comenzó a entrar como esto y tuve que decirle, papi, tranquilo, no te preocupes. Tu mami está preocupada, pero no pasa nada. Y sin embargo, escucho al niño, o sea, hablo con él, la sigo escuchando, ella coge el niño, se lo lleva y yo, mamá, pero hay que firmar el formato. Yo no firmo nada, yo no firmo nada. Se fue. Pero si hubiera sido unos años atrás, yo hubiera entrado en pánico, me hubiera angustiado, que no me firmó, que cómo se puso, que ahora yo me siento mal porque no. Yo dije, no, pues siento mucho que la señora se haya ido así, pero no me permitió decir media palabra. Sin embargo, yo pude gestionarme, pude escucharla y pude entender muchas cosas de las que están pasando en casa, ¿sí? Entonces, cuando tú logras eso y logras el equilibrio, pues no te enganchas, no te Ujú. conectas con eso ni te tomas personal todos los comentarios que hizo la señora. Yo dije, no, pues yo no tengo la culpa, es su situación, no es la mía, pero puedo entenderla, Claro. algo está pasando. Entonces, inmediatamente entro, me comunico con la coordinadora, le aviso, le digo, pasó esto, 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 listo, vamos a hablar con ella, vamos a citar y se hizo el proceso que había que hacer. Ahí vamos, después les cuento la otra parte de la historia, Ok, pero quedamos pendientes del resto. mira que sí, 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 fue claro, fue una situación compleja, porque de verdad que uno dice, ¿qué hago? Pero el poder tener herramientas para pararte en tu posición como docente y no conectarte con eso y engancharte y afectarte, eso es fascinante, es muy Se bonito. siente bien. Sí, se siente bien poder tener un poco de control sobre eso. Sí. Bueno, mi Sony, aquí ahí viene algo muy importante y me recuerda algo que yo estudié hace un tiempo, el tema de la programación neurolingüística, el uso de nuestras palabras. ¿Cómo las uso para estar en un buen ambiente? Un ambiente que genere bienestar y que sea importante, o sea, que no invalide, sino que dé validez. ¿Tú crees que hay una diferencia entre ese lenguaje que valida o invalida? Sí, totalmente. Hemos hablado mucho de las etiquetas, ¿no? Ujú. Esas etiquetas de el niño cansón, el niño malo, la niña llorona, la niña caprichosa, esas etiquetas, claro que invalidan los comportamientos de los niños, los invalida a ellos como personitas, como seres humanos, más cuando apenas están aprendiendo, porque ellos están en el proceso de aprender apenas a ponerle Sí. nombre a lo que les pasa, saber cuándo algo que les está sucediendo les está generando tristeza o enojo o qué es, Ujú. ¿sí? Entonces, claro que las palabras o acompañan o invalidan y hay una gran diferencia. Entonces, siempre yo digo, ¿qué eliges ser? ¿Sí? ¿Qué quieres ser? Sí, ¿El eso es profe importante. o el papá que etiqueta e invalida a Ujú. los niños no tan buenos y el papá que invalida a todos los que no son sus hijos? ¿O quiere ser ese papá y ese profe que acompaña, profe, a sus alumnos y papá, ese papá que acompaña a tu hijo a que acompañe a otros? Sí, ¿Sí? sí, porque eso es súper importante. Mira que aquí cuando tú dices de acompañar, pasa algo muy bonito y es que cuando con tu ejemplo en el aula acompañas a los niños, hay otros que están mirando. Y cuando tú menos te das cuenta, hay niños que comienzan a acompañar a los niños que de pronto tienen más dificultades, que están teniendo el problema, que no ponen tanta atención, y esos que ya están súper pilas de esa forma en que de pronto la profe llama la atención, también dicen, oye, por favor, silencio, quiero escuchar. Entonces Ujú. es bonito poder llegar con las palabras adecuadas a decirle al estudiante, bueno, vamos a prestar atención. Acostumbro o procuro no comenzar, ya tú silencio. Vamos a hacer silencio. Un tono de voz que no, lo que tú decías, ¿no?
a mí de vez en cuando se me suelta un grito, no voy a decir que no hay, A mí también, perdón, a mí también como mamá. pero sí el poder caer en cuenta a tiempo y decir, ve, voy a moderar, voy a hacer la inflexión para que levantar mi voz sin que sea agresivo, sin Exacto. gritar. Primero porque pues nos dañamos nuestras cuerdas vocales. Y segundo porque cuando tú levantas la voz es más fácil que ellos escuchen y presten atención. Cuando tú pegas el grito o el berrido, difícilmente, ellos no están atentos. Entonces, eso ayuda muchísimo y es importante el motivarlos, el tener vocabulario y lenguaje que los invite a participar, a estar atentos, a trabajar, a, bueno, no dejarse de pronto llevar del compañero que está en desorden. Cuando lo hacemos de esa manera, se puede acompañar un poquito mejor. Yo no digo que el aula de clase es un paraíso, porque no. Siempre vamos a tener chicos que nos son difíciles, pero cuando hacemos un buen acompañamiento y un buen trabajo, en verdad que los chicos aprenden es eso, por modelando lo que ven. Entonces, es eso, es no dejarnos llevar por los momentos que sean complicados, más tratar de desprendernos de esas emocionalidades que a veces nos traicionan y poder seguir validando lo que nos favorece y no invalidar a los chicos cuando están de pronto en un momento complejo, llegar con las palabras más adecuadas. Sí, las más suaves, digo yo, palabras de amor, ¿sí? Yo peleo mucho con eso de que unos niños son más inteligentes que otros y el primer puesto al 40 y los que ocupan los primeros puestos son los más pilos y los demás no, porque más bien lo que deberíamos decirles a los niños es que todos los niños son inteligentes, todos son igual de inteligentes, solo que unos tienen más capacidades para una cosa que para una materia que para otra. El inglés no es lo tuyo, bueno, la matemática sí lo es, te felicito por eso, pero no empezar o no continuar, porque pienso que eso es una dinámica que pues Sí, desde que eso yo ha sido desde estudiaba, siempre. sí, desde que yo estudiaba siempre son unos más inteligentes que otros y los que estamos en el medio, ¿sí? Y los que Sí. no existen, somos los del medio. Entonces, sí, ir tratando de transformar la educación, lo que nosotras decimos. Desde ahí, ¿no? Empezar a utilizar ese lenguaje más bien del amor, con palabras más suaves, no, mimándolos todo el tiempo y eso porque también, Sí, también nos vamos al otro no nos extremo. vayamos a los Es extremos. importante con un vocabulario adecuado, Sí, pertinente, con autoridad y desde el amor, porque es muy diferente cuando yo le digo, es que usted no puede, a decirle, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo de nuevo, porque nos podemos equivocar, de eso se aprende, repítelo por favor. totalmente. Así, con instrucción, sin darle rejo, imposible que nos vamos a aprender. ¿Mm? Yo digo lo mismo, Machi. Sí, dicen que es muy fácil decirlo, pero no tanto hacerlo, pero yo estoy segura de que sí. Y lo digo porque lo he tratado de hacer o lo estoy trabajando. Yo no digo, vuelvo y digo, mi aula no es perfecta. Tengo de todo un poquito, pero todos los días procuro poner en práctica muchas de las cosas que he aprendido. Y Ujú. de eso se trata, de no rendirnos todos los días, otra vez, otra vez, otra vez. Hacerle. Secretaría de Educación, escuche. Por favor. Bueno, mi Machi, empatía sin descuidarse, ¿sí? Y te dirijo la mirada porque tú eres la que está hace más años involucrada en la comunidad Ok. educativa. A veces se confunde esa empatía con absorberlo todo, echarme encima todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de practicar esa empatía saludable Ujú. sin terminar desbordada emocionalmente por cada una de las Que situaciones se que presenta. ves o que se presentan o que te cuentan los niños de tu aula, tus 40? Dios mío. Bueno, aquí estamos hablando de límites y los límites comienzan por nosotros mismos. ¿Hasta qué punto llego yo como docente en mi función, no solamente como docente, sino como escucha? Y hasta qué punto, como lo dije anteriormente, escucho y me tomo personal lo que estoy escuchando. Lo que yo les contaba, la experiencia que tuve con esta mamá, donde yo me tomé personal todo lo que la señora dijo, me derrumbo ese día, lloro, me cojo los pelos, o sea, se me acaba el mundo en un solo día. Pero entonces aquí la clave es, escucho, analizo, entiendo, pero después ya, entiendo lo que está pasando,
pero no tomo parte. Lo No me lo sueltas. tomo personal, lo suelto porque no es mío. Si puedo ayudar a resolver, maravilloso. Y puedo brindar herramientas y le doy de pronto un paso a paso a la persona si se dispone. Pero si no, llego hasta donde me es permitido. Y el poner el límite a la persona como ponérmelo para mí es lo más sano. De ahí depende que elijamos las decisiones adecuadas por nosotros mismos, por nuestra salud emocional, porque no podemos cargar con todo. Y si no, morimos en el intento. Gracias, Maye. Los Sí, límites. claro, Me encanta esa palabra. No total. solo para la comunidad educativa, sino No, en todas partes. eso hace parte de nuestra La vida vida. y es necesario poner límites en todo contexto donde estemos, porque si no, de verdad, ¿dónde estaríamos? Y yo creo Sí. que muchas personas de la comunidad, de los diferentes contextos que de pronto nos puedan ver, pueden dar razón de que cuando se toman personal las cosas, ahí es donde viene como una especie de cadenas de problema tras problema tras problema, porque todo lo asumen, a todo Claro. dicen sí, se responsabilizan de todo lo quieren resolver, es imposible. Hazte cargo de lo que te corresponde a ti, de lo El tuyo. resto suéltalo. De resto, delega, suelta, entrega, no es mío. Mm. Para ir cerrando mi malla, Ujú, dale, conversemos. Si la escuela escuchara más y ok. juzgara menos, ¿qué crees que cambiaría primero en la convivencia escolar? Uy, pues yo pienso que una de las primeras cosas es que esa convivencia sería un poco más tranquila, ¿no? Porque todos estaríamos en disposición de esa escucha y del ponernos en los zapatos del otro, pues obviamente habría una convivencia más sana, más tranquila, habrían de pronto menos situaciones complejas por resolver y pues el hecho de poder comunicarme y saber que el otro no me va a juzgar, no va a emitir un juicio, pues puedo hablar con más sinceridad, ser como más frentero y saber que el otro me va a entender, que se están poniendo en mis zapatos. Total. Yo te escucho y estoy pensando en que también se evitarían muchos malos entendidos, También, claro que sí. porque en las escuelas se presentan muchos malos entendidos entre niños, entre profes, entre Sí. papás, entre profes y niños, bueno, Porque mejor a dicho, veces todos con escuchamos todos. solo lo que queremos. Exacto. No Pasa. escuchamos todas las versiones, uno, y no sabemos abrir nuestros oídos bien Ujú, para sí, escuchar toda la información hasta lo que con el lenguaje nos corporal. está diciendo este lenguaje. Sí, Entonces, ¿qué me está diciendo con el cuerpo que no me está diciendo con el lenguaje? Por eso ajá. es que insistamos, Maye, Secretaría de Ujú. Educación, contraten más coaches ontológicos para que puedan entrenar a sus profes, Contrátenos, por favor. para que podamos entrenar a sus profes en ese tipo de herramientas y ese tipo de distinciones que con seguridad Total. nos dan herramientas para poder ver eso que los demás no ven. ¿No? Y que están ahí, en el aire, pero que no lo vemos tan fácil cuando no tenemos la información. Y ahí se quedan. Y como ahí Ujú. se quedan, pues por eso entonces ya se hacen los debidos procesos, se sigue el protocolo, se hacen los reportes, terminan niños suspendidos, terminan niños frustrados porque no fueron escuchados, Exacto, papás frustrados porque no fueron escuchados, profes frustrados porque no fueron escuchados. Entonces, exacto. claro que si tuviéramos una escucha más afilada, seguramente que la convivencia escolar mejoraría un montón. Mejoraría, sería mucho mejor. Bueno, amigos, gracias por recordarnos que escuchar también es una forma de educar. Y pues esto fue Tejiendo Emociones en la Escuela. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, me gusta, compartan, comenten. Nuestro objetivo es llegar a todos los rincones de las comunidades educativas y que nos escuchen donde nos deben escuchar también para que apoyen a los profes, a los papás y den los recursos que necesitamos para que puedan ser entrenados en todas estas Así distinciones. es. Y les vamos a dejar una pregunta para la audiencia. Allá abajo en el primer cajoncito, por favor, acérquense y respóndanla. ¿En qué momento de tu experiencia educativa sentiste que alguien te escuchó de verdad?